Mis queridos amigos, Dios me los bendiga. Hace poco, menos de un mes, algo más de un mes, pasaron las elecciones en Colombia, las elecciones generales para presidente. Y los informes que uno tiene y el argot popular, el bullicio que se arma alrededor de la elección de este presidente, de un ateo, que de un momento a otro se hizo cristiano, católico y apostólico y de todo, y se ganó el corazón de los cristianos. No digamos que fueron ellos los que realmente lo eligieron, pero digamos que sí influyó la votación de este colectivo cristiano en la elección de este señor, Abelardo de la Espriella, como presidente. Y es que cuando uno pasa por Colombia y pasa por la carrera, en Bogotá, por ejemplo, la carrera 68, y ve unas megas iglesias, unas bodegas impresionantes, y ya son super manzanas donde van miles y miles de personas cada 8 días, que van a saltar, a brincar y a gozarse en el amor de Dios y que son cristianas, porque supuestamente alaban a Cristo. Aparte de las miles de asignaturas y sectas que hay diseminadas por todo el país de Colombia, en la costa atlántica, en el interior, zona cafetera, parte del Valle del Cauca, por Boyacá, por donde usted ande, hay garajes, templos, iglesias, estadios, lugares donde convergen todas estas personas cristianas a un llamado de un pastor, un apóstol, de un profeta y con una cantidad de títulos impresionantes que tienen el poder de convencer a sus fieles sobre lo bueno y sobre lo malo. Sobre lo bueno, qué es bueno y qué es malo. En uno dice de los apartes, dice la palabra que nadie puede servir a dos señores. Esto está en Mateo 6:24. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Si usted tiene una Biblia, subráyelo y lo lee. La palabra lo dice muy claro. Claritico lo dice. La palabra. Ninguno puede seguir a dos señores o servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Porque no puede servir a Dios y a las riquezas. Las iglesias de hoy en día, llámense cristianas, testigas, católicas, ortodoxas, adventistas, como usted quiera, están casadas con el mundo. Le sirven a dos señores, porque creen servirle a Dios, pero a quien realmente le sirven es al Dios, al otro, al Dios del dinero. Hay una palabra y otra palabra en la Biblia que dice, está en la primera carta de Timoteo, del capítulo 6, versículo 10, que a la letra dice. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que a la letra dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso la palabra es muy exacta cuando dice no puedes seguir a Dios y a la riqueza, porque o amarás al uno y menospreciarás al otro, o odiarás al otro. Pero cuando los juntas todo, combinas esto, a los dos señores, a Dios
y a la riqueza, y vas es por esto, por el constante y sonante, por el lucro, por el dinero, que da poder, da mucho poder, porque se puede comprar, se puede vivir en extravagantemente. Hay pastores, no solo en Colombia, los he visto en Estados Unidos, en Centroamérica, en México, en muchos países, donde estos pastores llegan en helicópteros a estos estadios, andan en aviones privados, jet privado. Les han descubierto unas megamansiones extraordinarias, con más lujos, con más extravagancias que las que tenía el mismo capo del narcotráfico, Pablo Escobar. Yo no me lo estoy inventando. Usted lo puede leer en las noticias. Y estos tipos descaradamente que se autoproclaman pastores, profetas, apóstoles, doctores de la ley y otras cuantas aberraciones más. Digo aberraciones porque todos estos títulos son inventados. Mire, en el Evangelio de Juan, la palabra dice muy claro. La ley y los profetas, dice la palabra, lo dice Jesús. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Porque Juan fue el último profeta. Juan fue el último que dijo, después de mí viene uno a quien inclinado no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Predicó, profetizó la venida del Mesías. Y el Mesías llegó, y Juan lo vio, y Juan lo bautizó en las aguas del Jordán. Juan lo vio cuando vino a él a bautizarse y dijo, este es de quien yo les decía. Y cuando bajó a las aguas y lo bautizó, se abrieron los cielos y dice que el Espíritu Santo bajó en una forma de paloma, y sobre el que se posare el Espíritu Santo es enviado, el Hijo de Dios, el mismo Dios. Y Juan dio testimonio de eso. No hay más profetas. Porque todos profetizaron, todos los profetas de antes profetizaban la venida del Mesías, y el Mesías ya vino. Ya no hay profecía. Profecías acerca de Jesús. Aquí hay otra, pero es que la segunda venida, es que esa es la respuesta de Jesús. Él mismo nos dice cuándo va a venir. Nos da unas señas, aunque hay una cantidad de estos aviondos pastores, de estos doctores que saben el día, la fecha y la hora. Y lo han dicho, se atreven a predicarlo a los cuatro vientos. Y cuando no se cumple, entonces salen con otra gran y maquillan. No, es que lo que pasa fue que calculamos esta fecha porque el año era así gregoriano y entonces le sumamos el... Y la gente, sí, uy, qué unción. Apóstoles. Los apóstoles eran los ministros que nombró Jesús, ministros. A un ministro no lo nombra sino el presidente, la cabeza de arriba. A los apóstoles lo nombró Jesús, nombró a 12. Y cuando uno de esos cayó, Judas, que cayó lo más bajo que puede caer un ser humano, eso es más normal hoy en día que a usted lo vendan por 10 o 20 o 30 monedas. Este nos dejó el ejemplo. Vendió a su maestro por 30 monedas, aunque después se arrepintió y se ahorcó. Bueno, eso es otra historia. Quedaron 11, quedó nona esta docena. Entonces nos dice la palabra que se reunieron los 11 apóstoles restantes y dijo, no, vamos a cubrir la vacante, que vamos a nombrar otro apóstol. Y tenían unos candidatos y nombraron a un tal señor llamado Matías, que usted no lo escucha por ninguna parte. ¿Quién fue el tal Matías? Porque a los apóstoles los nombra directamente Jesús. Después Jesús reemplazó a ese apóstol Judas, a ese que le salió mal, con otro señor que se llamaba Pablo de Tarso, más conocido como Pablo. Se le apareció, él mismo se le apareció en sueños. Este era un bandido, este era un tío especial, pero Dios es grande y misericordioso y en su infinita misericordia, en su poder puede hacer lo que quiera. Y cogió a este Pablo, que era un letrado, era un tipo inteligente, estudiado, manejaba como 4 o 5 idiomas. Y se valió de este mata cristianos.
para convertirlo. Y lo convirtió en el 12º apóstol, que a la postre Pablo fue el que prácticamente predicó toda la palabra de Dios, la palabra del Evangelio de Jesús, los llevó a todas partes. Porque los otros 11, uno lo vendió, otro lo negó 3 veces, supuestamente el principal. Otro dijo, yo hasta ver no creo, hasta que no meta el dedo en su llaga y todo este cuento, yo no creo. 2 le dijeron a Jesús, cuando estés en tu reino, yo quiero el uno quería estar a la izquierda y el otro a la derecha, o sea, Carlos, para gobernar. O sea, todos querían algo. Ninguno creyó en Jesús, porque ninguno de estos creyó en Jesús ni le creyó a Jesús. La palabra lo dice, que ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Inclusive su misma madre, María, en las bodas de Caná lo presionó. Hijo, se les ha acabado el vino, pilas, que haz un milagrito. En mujer, mi hora aún no ha llegado. Y lo presionó para que hiciera un milagro. Pero nadie creía en Jesús. Nadie le creyó. Que ahora sí creen. Y usted me dirá, pero yo creo, yo soy cristiano. Y los que votamos en Colombia, digamos cristianos, creemos en Jesús y creemos en Cristo y lo seguimos. ¿Está seguro, mi querido hermano? ¿Está seguro que usted es cristiano o es religioso? Se lo digo porque hay una palabra en la Biblia. Mire, en Isaías 29:13, se lo voy a leer, porque no es que se lo digan de... Si me pongo a mencionarles, a darles todos estos versículos y apuntar versículos, en eso se le va el programa a usted, en apuntar versículos, como hace mucha gente que va a las iglesias y no escuchan la palabra porque se apuntan. ¿Y cuál fue el versículo? ¿Cuál fue? ¿Cómo vio el pastor? ¿En qué número fue? ¿En cuál página? Porque ni siquiera conocen la Biblia. Y ahí se van, ahí se quedan. Isaías 29:13. Esta es la palabra de Dios y se la da el salmista, uno de los profetas mayores, para que se la diga al pueblo, que dice lo siguiente, 29:13. Dice pues el Señor, Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero el conocimiento que de mí tienen es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto trasciende más. Si nosotros pudiéramos magnificar esta palabra, la trascendencia tan grande que tiene. Este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Cuál es este pueblo? Y con sus labios me honra. ¡Aleluya, Señor! Pero el conocimiento que de mí tienen, que tienen de Dios, que tenemos Dios, es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y no dice la palabra que les fue enseñado, les va a ser enseñado, les está haciendo, que les ha, eso está abierto, les ha sido enseñado desde ese mismo momento. ¿Y quién fue el que trajo ese mandamiento? ¿Quién fue el que trajo esos mandamientos? Un señor que se llamaba Moisés, se llamó Moisés. Si usted ha escuchado un poquito la historia, este señor Dios lo encomendó para algo, le dio una tabla con mandamientos, este señor la rompió supuestamente porque el pueblo pecó, no sé dónde, y después se apareció otra vez con otra tabla con otros mandamientos. Él fue el que trajo los mandamientos. Y los mandamientos que de mí tienen es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres. ¿Realmente tú eres cristiano? Sí, tú eres cristiano. Yo soy cristiano porque yo voy a tal iglesia y ya nos reunimos cada 8 días. Las mujeres tienen el pelo largo, no se pintan, no se maquillan, usan el vestido a los tobillos, son muy pulcras, son muy santas. Los hombres no fuman, los hombres no beben, los hombres
por aquí, los hombres por allá, y diezmamos sagradamente cada 8 días y damos ofrendas cada 8 días. Y cuando tú aseguras eso, y además dice que tu pastor se llama Juan, se llama Pedro, se llama Inés, Calisto, Arturo, fulanita, menganito, sutanito. Jehová es mi pastor. Si tu pastor es fulano y tu religión es la que desde allí, la que queda en la 68, y mi iglesia es la que queda allí, y ese es el Dios que tú vas a alabar allá y saltas y brincas, realmente eres cristiano. ¿Qué es ser cristiano? ¿Te has preguntado qué es ser cristiano? Supuestamente vos ser cristiano, mira, uno de los grandes errores, de los máximos errores que pueden haber, es confundir religión con fe, con cristianismo. Tú no puedes serle fiel a un Dios que no conoces, a un Dios que no sigue sus preceptos, que no sigues sus ordenanzas. Mire, no hay más profetas. Después de Juan no hubo más profetas. Y nadie profetizó. Y Pablo dio una cantidad de cartas y una cantidad de mensajes. Y fulanito y menganito y sutanito. Pero Jesús estuvo personalmente acá. Jesús estuvo personalmente acá. Él vino, pagó con su muerte, con su cuerpo, con su vida, con su sangre. Pagó una deuda que teníamos nosotros. Desde ahí empezamos mal. Que tú creas y tu pastor te haga creer que para ganarte el cielo, para irte derecho al cielo, para tener derecho a un lugar al cielo, tienes que diezmar. Y entre más grande sea el diezmo, Dios mío, más rápido te vas. Te venden un lote arriba en el cielo. Y la ofrenda, entre más grande sea la ofrenda. Miren, mis queridos amigos, yo quiero que abran bien los ojos para que se escandalicen de la palabra que les voy a dar. El Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento antes de Cristo. Si tu papá o tu mamá se va a morir hoy, o se va a morir mañana, o dentro de 8 días porque el médico le dio 3 o 4 días, o presiente que se va a morir, y llama a un notario y dice, venga, que quiero hacer un testamento. Y hace un testamento para repartir todos sus bienes, al hermano mayor, a la hermana mayor, al menor, a la tía, a la prima, a un amigo, a que quiera dejarle sus bienes. Y lo deja con sus 5 sentidos, puede, escucha, ve, siente, está, como se dice, lúcido. En sus 5 cabales y hace un testamento. Frente a un notario, se registra en notaría y publíquese y cúmplase, papá. Se murió este señor, viene un abogado y un notario, acá dice esto, que esta casa donde viene es para fulanita, así que no hay más que hacer, pero que no hay pero que valga. Y la finca de unas tantas redes de ganados para menganito, pero que no hay pero que valga. Es un testamento. Eso es lo que nos trajeron a nosotros, nos trajeron un testamento, el Antiguo Testamento. Pero Jesús vino, dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento. No dijo que iba a dar otro, uno nuevo. El Nuevo Testamento, el nuevo mandamiento, que se simplifica en 2. En 2 preceptos que hay que cumplir al pie de la letra. ¿Que son cuáles? El primero, amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar al prójimo. Tenemos que amar al prójimo. ¿Tú amas al prójimo? Estos cristianos, por miles, que votaron en Colombia, por el que haya sido. No le echemos la culpa al presidente que por el que haya sido, pero votaron por una idea de que el que venía va a destripar a la guerrilla, va a destripar a los males, van a barrer, a meterle la mano negra a los bandidos. Si tenemos que amar al prójimo. Pero es que yo no puedo amar a un vecino. Hay cárcel, hay leyes, hay normas.
Pero es que en Colombia no ocurre porque la ley es corrupta, porque el sistema es corrupto. Ah, pero es que no podemos acabar con la corrupción. No se puede acabar con la corrupción mientras no la saquemos de aquí. Tú eres corrupto. Yo he sido corrupto. Tú vas manejando tu carro y vas para la iglesia. ¿Mm? Y de pronto te pasaste una luz en rojo y te dice, te llegó el patrullero. 1 o 2. No, señora gente, es que no me di cuenta. Comparendo vale cuánto. 500, 800, 1 millón, 2 millones. Mucha plata. Eso lo hay en la iglesia para el diezmo. La gente, mira cómo arreglamos ahí. Mire que fue un error. Bueno, a ver, 200,000, 300,000 pesitos. Eso es corrupción. Eso es soborno. Eso es chantaje. Y tú eres cristiano. Y yo era cristiano. Y lo hice varias veces. Y el policía es corrupto porque me recibía yo, porque le pagaba. ¿Quién es más culpable? ¿El que paga por la peca o el que peca por la paga? Todos son culpables. Yo tuve un amigo, viví en un conjunto residencial inmenso y llegó un vecino, un muchacho de la iglesia y puso una tienda de lichigo que llaman a ver cebollas, tomates, porque tenía familia en el campo y le traían. Y íbamos a la misma iglesia. Y un día este hermano con los ojos desorbitados me decía, hermano, usted no me va a creer que la mayoría de gente que yo veo en la iglesia, que van y saltan, gritan aleluya y los ve uno llorando, contristados y cantándole al Señor. Y vienen a mercar aquí a mi tienda y me les desvío, pese ahí hermanita, pese hermanita, hermano, el kilo de papa. Y se echa 2, 3 papas de más. Media docenita de naranja y se echa 8. 1 libra de cebolla y echa 2 libras, lo que hagan, hermano. Eso es como, porque eso, y muchas veces que eso es normal. Hay cosas que le llamamos normal. Que a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Y eso es de cristianos. ¿Qué es ser cristiano? Ir a una iglesia, a hacer rico a un pastor, a hacer rica a una congregación, a crear un imperio, a sostener un imperio. Hay una palabra, hermanos, en el último profeta de la Biblia, del Antiguo Testamento, que inclusive con ese mismo libro, todos estos pastores lo cogen a usted y le dan 3 vueltas. Este profeta se llama Malaquías. Y a usted lo cogen con el capítulo 3 desde el versículo 6 en adelante, donde se les llama el pago de los diezmos. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumados. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dicen, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a su Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijisteis. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si usted lo lee, si usted le pide discernimiento a Dios y lee estos versículos de Malaquías 3, del 6 al 12, pida el discernimiento de Dios y usted va a entender una gran verdad. Obviamente que para entender las grandes verdades de la Biblia hay que cumplir un compromiso muy importante que está en el Evangelio de Juan. Capítulo 7, versículos 31 y 32, que a la letra dice, porque así ha dicho Jehová, porque así dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis caminos, en los caminos de Jesús, si vosotros permanecéis en mis caminos, en otras Biblias dice, vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis realmente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Para estar preparados para conocer la verdad es delicado. Un cristiano despistado, tú le dices, ¿y cuál? Le dice, Cristo. Cristo es la verdad que nos salva del pecado. Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad que tenemos que descubrir es otra. La verdad que tenemos que descubrir es que nos han engañado, nos han traído con los ojos vendados, con un velo que no nos han quitado, que solo, si usted ha leído un poquito la Biblia, que solo será quitado cuando nos convirtamos a Jesús, cuando lo conozcamos. Ese velo será retirado. Porque mientras sigamos leyendo el Antiguo Testamento, mientras sigamos leyendo a Moisés, con todos los embustes que trae, seguiremos engañados. Empezando por este. Porque si en el mismo libro de Malaquías nos devolvemos al capítulo 2 y te lees el versículo 12, Malaquías 2:12, nos va a decir la palabra: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Escúchelo. Al que vela y al que responde y al que ofrece ofrendas a Jehová de los ejércitos. ¿Cómo así? No entiendo. Tienes que pedirle mucho discernimiento a Dios para que pueda entender la palabra. Porque cuando tú vas a llevar dinero a un mega negocio de estos, estás poniendo en duda la muerte de Jesús. Estás poniendo en duda el sacrificio que hizo el Hijo de Dios para darnos la salvación, porque estás intentando comprar con dinero un lugar en el cielo y ganarte el favor de Dios. Falso. No hay nada más falso que eso. Que es de esta palabra que roban los diezmos son los que recogen diezmos. El que recoge diezmos por lado y lado y se los desaparece, porque Dios no está aquí. Ustedes no tienen que enviarle al cielo. Me dice, Señor, ahí le mandamos un giro por Nequi o por el Banco de la Costa. Tantos millones que recogimos esta semana. Despierta, hermano, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Vean, mi querido hermano. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, les voy a dar una palabra que es muy delicada. Juan 3. ¿Qué dice? Jesús y Nicodemo, y les voy a leer parte de este capítulo para que usted entienda una gran verdad. ¿Cuál es esa verdad? Para usted ser cristiano y decir que es cristiano y pueda gritarlo a los cuatro vientos y dar testimonio de su compromiso con Dios, usted tuvo que haber muerto al viejo hombre. Usted tiene que ser una nueva persona. Usted tuvo que haber nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es el compromiso. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no es cristiano. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no es cristiana. Ahora dirá, pero ¿cómo es eso que nacer de nuevo? El que nació de carne y sangre, carne es. Pero el que no nace del agua y del espíritu, no es hijo de Dios. Déjenme, le leo el capítulo y se los explico. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Usted no era cualquier zarrapastroso, usted era un principal, un levita. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No me lo estoy inventando yo, no me lo estoy diciendo, no se lo está diciendo este predicador.
Yo no me lo estoy inventando. El que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede llegar al cielo. Por millones que dé diezmos, por millones de ofrendas, porque haga favores, porque dé limosnas, porque salte, baile y cante, vista hasta el tobillo, se deje el pelo, deje todos los vicios. Si no nace de nuevo, es el compromiso. Esa es la única condición que dejó Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora usted se estará preguntando lo que le preguntó Nicodemo. ¿Cómo así? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro. ¿Cómo así que nacer de nuevo? O sea que yo tengo que volver a entrar del vientre de mi madre y volver a nacer. Respondió Jesús. De cierto te digo que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede entonces hacerse esto? Y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo puso en evidencia, es un maestro de la ley, usted no sabe estas cosas. De cierto te digo, continuó Jesús, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así se le ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que ve en él crea, mas no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu. Tú tienes que ser bautizado. Pero es que a mí ya me bautizaron, dice el católico, dice el cristiano, el adventista. A mí me bautizaron cuando estaba pequeñito. De 6 días me echaron agua y me llamaron Filiberto y ya. No. La palabra de Dios, Jesús le dio una orden a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Se los leo. No los dejo así nomás. Esto está en Mateo 29, del 16 al 20. Se los leo, le leo esos 4 versículos. La gran comisión, la que dejó Jesús. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Siempre dudaron, esto no creyeron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa es la que no ha entendido este pueblo que se llama pueblo de Dios, que anda más perdido que el hijo de Limber, porque ni saben qué son, si son católicos, si ser protestante, si ser evangélico, judío, si ser ortodoxo. No han entendido. Acá hay grandes secretos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Jesús se fue al cielo? Él fue y volvió, él no vino y pagó un precio por este pueblo y se vino y dejó a que el diablo haga con nosotros lo que quiera. ¡No! He aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. ¿En dónde está Jesús? Ahí radica el bautismo. Tenemos que recibir el bautismo en el nombre del Padre para ser adoptados como hijos de Dios. Si tú no recibes bautismo, no confiesas, tienes que bajar a las aguas, confesar, acepto ser bautizado, acepto el bautismo en el nombre del Padre porque quiero ser adoptado como hijo de Dios. Acepto el bautismo en el nombre del Hijo de Dios, en Jesús, para tener redención de pecados. Y acepto ser bautizado en el nombre del Espíritu Santo para tener la comunión del Padre y del Hijo con mi espíritu. Para que Jesús venga a morar en mí. Porque nosotros somos el templo vivo de Dios. No un templo hecho de piedras y de mármol y todas. Esta cantidad de... Discúlpeme, no estoy presumido, yo he tenido oportunidad de viajar por Europa. Y va uno a Italia, y va uno a Francia, y va uno a España, y están estas grandes catedrales, pero impresionantes. Muchas adornadas con billetes de oro, enchapadas en los mármoles mármol traventingo, mármol italiano de lo más fino, con una, no les digo, impresionante. Y ni misa dan. Son de turismo. Es para entrar a turinear y la entradita 15, 20, 25 libras para entrar a ver adentro la majestad de la iglesia. Templo del diablo, que Dios no está ahí. Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, dice la palabra en la carta de Pedro. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Que estos templos, que Dios estaría en cada templo, usted dice, no, Dios no está allá. Estaría muy lejos. Dios no está en Monserrate, no está en Buga, no está en Zipaquirá, Dios no está allí o allá, porque muy lejos. Hay personas ancianas que no se pueden mover, minusválidas. Y si tú necesitas a Dios, no puedes ir a buscar tiempo, no. Dios está ahí contigo. Por eso dice la palabra, cuando quieras orar con Dios, entra en tu casa, cierra la puerta y allí en lo secreto, háblale a Dios, que Él te escuche, porque Él está contigo. Y conoce todas tus necesidades, tus problemas, tus afugias, tus angustias, tus tristezas, tus dudas. Pídele a Dios que te ayude. Hay gente que dice, pues que yo le pido y le pido a Dios, pero Dios no me escucha. Cuidado, hermano. Hay una palabra muy delicada, que es una parábola. La palabra que dio Jesús. Esa palabra de Jesús le dijo, el abuso le dice, porque no es digno dar la comida de los hijos a los perros. Si tú no eres hijo de Dios, eres un perro. Oiga, ¿los estoy insultando? Jesús lo dijo. No se le puede dar la comida de los hijos de Dios, que son las bendiciones, a los perros. Y dice que hubo una mujer que tenía una fe tan grande, tan maravillosamente grande, que le respondió, maestro, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¿Ha escuchado esa palabra? No lo voy a llenar de versículos y de capítulos porque este video se me iría como de 2 horas. Búsquelo. O de pronto ya conoce esa palabra. Conozco personas que dicen, no, es que le oramos a Dios y le pedimos y le pedimos. No, es que Dios no nos escucha. ¿Eres un hijo de Dios? Jesús nos dio otra parábola de un hombre que fue a golpear a medianoche. Amigo, 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 fulano, ábreme la puerta. Si el tío te conoce, y aunque es una hora muy horrible, dice que para que no sigan molestando una hora, dele y dele a la puerta, se levanta y te hace el favor. Pero si redondeamos la palabra, si a ti vienen a golpearte la puerta a medianoche, dan 3 toques,
Tú te despiertas asustado y dice alguien, papá, mamá, de una, es tu hijo, de una, me tiró de la cama. ¿Qué pasó, hijo mío? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Sí, hija, ¿qué pasó? El mismo ejercicio, tocan la puerta. ¿Quién es? Fulano, soy yo, hermano. Es que tengo un problema, hermano. A mí, barra con este mapa. Buen amigo. Bueno, ya te atiendo, hermano. Hoy me visto, me pongo la pijama, me tomo mi tiempo. Y ¿sabe qué, hermano? ¿Qué se le ofrece? Hermano, que de pronto le hago el favor. Tercero, golpe. ¿Quién es? Mire, soy Juancho. ¿Quién es Juancho? Ah, es que yo vengo de otro pueblo, mire, un problema. No, qué pena. No. Pero mire que habla. No, ¿cómo que habla? No, yo usted lo conozco. Si me sigue molestando en la puerta, le llamo a la policía. Así de sencillo. Así de sencillo. Escueleramente. Así funciona. A los hijos se le pide a Dios, y te digo, te doy un testimonio vivo. Muchas veces no necesitamos pedirle a Dios ni clamarle cuando somos hijos de Dios, cuando nos tienen alta estima, cuando Dios nos ama. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él mismo está pendiente. Ayúdale a este hermano. Hoy damos riquezas. Hay una palabra que dice que en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, y les doy el versículo, lo saqué por aquí. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se perdieron de la sana enseñanza. El amor al dinero. ¿Y cuántos saben que por dinero hoy todo el día lo que sucede, lo que pasa es por dinero? Los pastores le venden al alma al diablo por dinero y predican evangelios de prosperidad y se vuelven motivadores y te motivan y te dan fuerza y sales de la iglesia, te llenan y saltas, pero cuando sales se pierde eso yo porque es motivación. Si no, Jesús no está acá, no te motiva la palabra, si no tienes ese compromiso. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hoy por dinero se vende la dignidad, se vende la lealtad, se vende el amor, se vende la confianza, se traiciona, se vende la fidelidad, se hiere, se mata, se traiciona, se calumnia, se chantajea, se extorsiona. Todas las palabras que tú quieras encontrar por dinero. Por dinero. El dinero lo es todo. Hogares maravillosos. Entra el dinero por aquí, por la parte más frágil. Se acabó el hogar porque se abren los ojos. Dinero. Quiero más lujos. El lujo, lo que puede dar el dinero. Cuando tú eres hijo de Dios y Dios te ama, no necesitas más que su amor, su santa bendición. Somos como hijos pequeños en la mano de un padre. ¿Qué necesita un niño en los brazos de su padre? Nada. Su papá lo lleva cargado, pequeñito, lo cobija, lo protege. Y está haciendo frío, le tapa el pechito con la cobijita, le tapa la coronita. Y ya más grandecito los lleva de la mano y no lo suelta. Y ya un carro y primero mete al niño, y primero lo cuida y lo sube y lo amarra y lo protege. Y si llega la primera comida para el niño, el tetero para el niño, porque el niño está primero. Porque eso somos nosotros en las manos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, cuando nos llamamos hijos de Dios, cuando somos cristianos por compromiso, conozco. Es que yo no conozco a Jesús. Él me conoce a mí. Yo no amo a Jesús, Él me ama a mí. No es porque yo ame, porque yo conozco, es que Él me conoce y me ama. Me amó tanto que sin conocerme y sabiendo que era un pecador, vino y murió por mí para que yo tuviera derecho a ser salvo.
Pero es que ya somos salvos. No, Jesús murió para darnos la oportunidad de ser salvos, para salvarnos. Pero tenemos que luchar por esa salvación. La penicilina se inventó para curar una infección. Pero si un médico no te la receta y rompe el frasquito y la revuelve con la agüita y ponen la jeringa, la sacan, te la inyectan en las dosis correctas y los días correctos para combatir la infección, no funciona. Así es Dios. Dios salva. La penicilina salva, pero tienes que inyectártela. Dios salva, pero tienes que inyectártelo en tu corazón, tenerlo aquí. Si no tienes a Dios en tu corazón, puedes chapalear y saltar cada 8 días, 2, 3 veces por semana y llevar tus miles a la iglesia. El pastor compre otro carro blindado, un avión, otra finca, lo que quiera. Esa es su paga. ¿No has oído la palabra? Porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz para engañar, si fuere posible, a los mismos elegidos. Segunda carta a los Corintios 11:14. Porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y en Mateo 7:21-33 te leo la palabra. Que muchos de estos pastores, de estos santos que tú conoces, van a ir en el día del juicio, santos, caminando, con esas Biblias impecables aquí bajo el brazo y almidonados a la presencia de Dios. Y les dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No me las invento yo. Todos estos profetas, doctores y apóstoles, todos estos diablos que anoche hablé con Dios y el Espíritu Santo me habló y me dijo que el hermano y las hermanas y que vamos porque necesitamos y la cruzada y tal y hay unos que vuelan, tumban gente y preparan unos shows. Yo soy director de teatro, le puedo montar el show que usted quiera, tumbar media iglesia así, o lo hacen. Hoy en día con la IA es más fácil, le montan un show espectacular, pero la palabra dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis queridos hermanos, yo querría saber si todos estos cristianos que pululan en el país, en mi país Colombia, que fueron y votaron por un personaje que dijo que era más fácil defender al diablo que defender a Dios, tipo que se declaró ateo, pero que cuando vio la oportunidad de ser presidente, se arrodilla cualquiera, hermano. Cualquiera se arrodilla y llora si es posible. Pero ¿qué le dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Analice, escudriñese usted mismo a ver si realmente usted es cristiano. O si la religión, la secta, la congregación, la iglesia, como quiera llamar, a la que usted asiste, la que usted sigue ciegamente, lo está llevando directamente a los mismísimos infiernos. Porque mientras usted no sea transformado y nazca de nuevo y sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y baje a las aguas y nazca de nuevo, usted no entrará en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga.
Dios me los guarde y me los proteja.